Nuevo ataque del grupo terrorista de las FARC enluta a 12 familias. Esta vez la masacre de militares fue ejecutada en la frontera que en La Guajira separa a Colombia y a Venezuela. Fue un ataque muy fuerte, pero muy fuerte, de aproximadamente 80 individuos de la organización narcoterrorista FARC, presumiblemente desde el otro lado de la frontera. Los guerrilleros encargados de la acción criminal habrían ingresado desde territorio venezolano y regresaron a él nuevamente tras haber cumplido con su macabro propósito. Bien, es importante que en otros países eviten la presencia de esos criminales para evitar que se contaminen. Los luctuosos hechos se suman a una cadena de ataques terroristas que han sacudido a Colombia en las últimas semanas. Parece que el terrorismo volviera a ensañarse en nuestra patria. Nos hacen tomar conciencia de que necesitamos la paz. Hechos de paz versus hechos de terror. Hoy en la noche, el director y reconocido investigador de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Fernando Tapias, analizan la dura contradicción que enfrenta la opinión en Colombia. Al mismo tiempo que el gobierno respalda una polémica reforma constitucional que facilitaría un eventual proceso de paz con los grupos terroristas, sus eventuales beneficiarios responden con guerra. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri. Bienvenidos. La noticia: nueva prueba enfrenta la supuesta colaboración pactada entre los presidentes de Colombia y Venezuela para perseguir a los grupos terroristas que delinquen en la frontera que comparten, pero que a la vez divide a ambos países. La noticia: un oficial, un suboficial y 10 soldados colombianos fueron asesinados por el Frente 59 de la organización criminal de las FARC en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia. El punto clave: los guerrilleros responsables del crimen habrían cruzado la frontera tanto para cometer la masacre como para huir tras haber cumplido con su macabro objetivo. Un grupo muy numeroso que presumiblemente viene desde Venezuela y presumiblemente huye hacia Venezuela. Que había dado la instrucción para movilizar dos brigadas hacia la frontera. Que esas brigadas tienen instrucciones claras de tratar de detectar a estos bandidos de las FARC, que si los logran ubicar los van a capturar y si se resisten usarán las armas, les darán plomo, y esas instrucciones las dio el presidente Chávez de forma clara. No vamos a permitir que grupos irregulares, sea del signo que fuere, ya lo he dicho y ustedes lo saben, utilicen a Venezuela como sitio para acampar o para entrenar o para atacar fuerzas de otros países, en este caso de Colombia. No lo podemos permitir. El punto clave: la atroz acción criminal revive las denuncias hechas por el expresidente Álvaro Uribe sobre la supuesta complicidad del mandatario venezolano con el grupo terrorista de las FARC. En sus últimas declaraciones, el exmandatario colombiano ratificó sus acusaciones y aseguró que su sucesor, Juan Manuel Santos, busca un acuerdo con la organización criminal a través del presidente Hugo Chávez. A mí me preocupa que el actual gobierno de Colombia, en lugar de combatir con toda determinación al terrorismo, esté buscando una mediación del gobierno de Venezuela, de la dictadura de Venezuela, para negociar con el terrorismo. Cabecillas de esta organización terrorista están protegidos por la dictadura de Venezuela en territorio de Venezuela. Hay mucho tiburón por ahí, pero esos tiburones no nos van a hacer ninguna mella, porque esta nave va a seguir con un rumbo muy definido. Nadie ni nada nos hará cambiar de rumbo. Según un estudio realizado por la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y su Centro de Seguridad y Democracia, en el primer trimestre de este año aumentaron los secuestros en Colombia en un 11%, los retenes ilegales en un 400% y los ataques contra la infraestructura económica en un 57%. Los investigadores concluyen que existe un deterioro de la seguridad nacional. Sábado 28 de abril,
El periodista francés Roméo Langlois se desplaza en un helicóptero del Ejército Nacional de Colombia que aterriza en la zona rural de la Unión Penella del municipio La Montañita en Caquetá, al suroeste de Colombia. Lo que al parecer sería una operación controlada de la lucha contra el narcotráfico termina en un fuerte enfrentamiento con terroristas del Frente 15 de las FARC. 4 hombres de la Fuerza Pública de Colombia son asesinados y el periodista francés Roméo Langlois secuestrado. Al periodista, la organización criminal de las FARC lo considera prisionero de guerra y por su liberación, la agrupación criminal pide la mediación del gobierno francés, la Cruz Roja Internacional y la presencia de la destituida senadora colombiana Piedad Córdoba. Martes 15 de mayo, Bogotá, la capital de Colombia, vive una jornada de doble terrorismo. A primera hora de la mañana, las autoridades desactivaron un artefacto explosivo que iba dirigido contra la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, a pocas cuadras del Palacio Presidencial. Una carga de más de 120 kilos de explosivos Indugel, con una mezcla de metralla, iba a ser activada con la señal de teléfonos celulares. A las 11 de la mañana, en el norte de la ciudad, una explosión. Minutos después, en medio del caos, del humo negro y de los escombros de una camioneta, se ve medio caminar a un hombre con el rostro ensangrentado y sostenido por personas armadas que se abrían paso en medio de una escena escalofriante. Las imágenes logradas en exclusiva por el programa La Noche mostraron que el objetivo del atentado era el exministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La ciudad se declaró en alerta amarilla. El parte oficial daba cuenta de 2 personas muertas. El intendente de la policía, Rosenberg Urbano Ramos, de 35 años de edad, quien llevaba 6 asignado a la protección del exministro del Interior, Fernando Londoño, y José Ricardo Rodríguez, el conductor que llevaba 8 años en el esquema de seguridad. En la lista oficial, 50 personas heridas, entre ellas Fernando Londoño, blanco de los terroristas, quien milagrosamente está vivo. Todavía no tenemos ningún indicio sobre la responsabilidad de ese acto terrorista. Lunes 21 de mayo, en un combate que duró más de 1 hora, las FARC mataron a 10 soldados profesionales, un suboficial y un oficial del ejército colombiano, muy cerca del municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira, norte de Colombia, a escasos 150 metros de la frontera con Venezuela. Sobrevivientes de la patrulla militar que cuidaba a trabajadores que reparaban unas torres eléctricas que habían sido derribadas por delincuentes de los frentes 59 y 19 de esta agrupación criminal, aseguraron que fueron cerca de 80 terroristas los que pudieron haber salido de Venezuela para atacar al ejército en Colombia y en su repliegue regresar frontera dentro del vecino país. ¿Qué me dijo el presidente Chávez? Me dijo, presidente Santos, le reitero en forma clara que nuestra posición es la que le he venido sosteniendo desde que usted y yo restablecimos un diálogo y comenzamos esta colaboración. No permitiré la presencia de grupos ilegales de ninguna naturaleza en mi territorio. Saludamos a nuestros invitados. Aquí en nuestros estudios está el doctor Alfredo Rangel, director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Rangel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Desde Santo Domingo, República Dominicana, saludamos al general en retiro Fernando Tapias, excomandante de las Fuerzas Armadas de Colombia y exviceministro para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Gracias por acompañarnos, general Tapias. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación. General Tapia, me gustaría preguntarle de una vez y empezar con usted sobre el tema de la violencia en Colombia, el tema de actos terroristas y este último que termina lastimosamente con la muerte de 12 soldados, entre ellos un oficial y un suboficial en la frontera de Colombia con Venezuela, justo al norte de este país, al norte, en La Guajira. ¿Cómo usted mide esos actos de terrorismo de las FARC justo cuando en algunos momentos, en algunos ambientes políticos, se habla de un marco legal para la paz en este país? Bueno, yo creo que hay que mirar el contexto general desde hace varios meses, no solo desde este año, y podemos mirar 4 hechos que definen claramente la causa o el origen de esta intensificación de actividades armadas y terroristas. El primero de ellos es la reestructuración y crecimiento de las milicias a través del Partido Bolivariano clandestino. Estas milicias han venido creciendo en las ciudades, han venido desarrollando, han venido nuevamente influyendo sobre estudiantes y sectores obreros, y estas son las que proporcionan la inteligencia y seleccionan muchas veces los blancos para las acciones terroristas o armadas.
El otro factor es la utilización de zonas fronterizas como áreas bases, que lo ha venido cubriendo la prensa en estos últimos días. Esta utilización de zonas fronterizas les proporciona también logística y refugio y facilidades de entrenamiento. Hay un nuevo sistema de operar de estos grupos armados, especialmente de las FARC, que son sistemas nuevos que apuntan al terrorismo y al empleo extensivo de las minas, a grupos muy móviles y pequeños y a la selección de blancos vulnerables mediante una adecuada labor de inteligencia sobre las milicias. Y el otro factor es el entrenamiento por grupos terroristas extranjeros, sobre todo en nuevas modalidades terroristas, como también se ha evidenciado y se ha detectado. Estos 4 factores unidos son los que han generado desde hace ya más de un año la intensificación del accionar terrorista y la intensificación de todas las acciones armadas de la guerrilla, indudablemente. General en retiro, señor Fernando Tapias, usted está dando unas informaciones muy importantes que ya llaman mucho la atención, porque al parecer, según sus declaraciones, hay una reorganización del grupo terrorista de las FARC, un poco más estratégico, lo que notaría una evolución en su actuar terrorista, pero me queda una pregunta y de pronto usted me la puede confirmar. Esa orientación por parte de algunos grupos terroristas extranjeros, cuando usted dice eso, ¿a qué grupo se refiere y de dónde vienen y dónde estarían entrenando además? Pues indudablemente la inteligencia ha tenido algunos informes en esto, no es de nueva data. Desde el pasado encontramos la colaboración de los grupos ETA y el IRA en su momento para el entrenamiento de explosivos, especialmente técnicas de explosivos y otras acciones para terroristas. En esta vez parece que han seguido en esas mismas actividades, no tengo la inteligencia puntual, pero parece que hay manos extranjeras precisamente en esta nueva periodo de capacitación a estas fuerzas terroristas. Indudablemente estas nuevas modalidades se conocieron desde hace mucho tiempo como una respuesta a la acción definitiva del Estado. No son en sí una muestra de gran poder, pero son en sí un intento de neutralizar la acción del Estado, de hacer menos eficaz la acción del Estado y de tratar de volver a resurgir como grupos de guerrilla y grupos terroristas para precisamente presentar una imagen de poder.